hermanas que estamos aquí a través del Zoom y a través del WhatsApp, como todos los domingos, ¿verdad? Buscando el rostro de nuestro Dios, buscando el rostro de Jesús, queriendo entrar en el espíritu de gracia, de gloria, de verdad y de majestad. Todo va bien en cuanto al audio, ¿verdad? ¿Me escuchan todos? Perfecto, Gloria a hermano. Dios, gloria a Dios. Pues bien, les decía de que la vida de un cristiano como nosotros, que seguimos a Cristo nuestro Señor, tiene una razón principal de venir al camino, la verdad y la vida que es Él. Y la razón principal es entrar en un mundo espiritual. Con el Espíritu Santo que hoy está en esta tierra para toda la iglesia cristiana, es la que nos encamina justamente a ese Padre grande, eterno que tenemos. A través de Cristo Jesús nuestro Señor, como bien ha sido su enseñanza de Él cuando estuvo en esta tierra, Él era el camino, la verdad y la vida. La vida sobre todo para nosotros y para el mundo entero que viene a Él. Pero ¿cómo podemos tener esa vida nueva y nueva por siempre, para la eternidad? Es entrando en este gran misterio del Espíritu Santo. Y por lo tanto, en la iglesia debemos de entender qué es estar en el Espíritu, qué es vivir en el Espíritu. Toda la Biblia está llena, toda la palabra escrita de nuestro Dios a través de las Escrituras está llena de esta enseñanza de vivir en el Espíritu. Pero vivir en el Espíritu tiene un precio. Vivir en el Espíritu no es cuestión de palabras, de decir, Señor, quiero entrar en el Espíritu y entras. Hay todo un suceso, hay toda una enseñanza. Y amados hermanos, permítanme compartir este mensaje que estaría como nombre Restauración y Guerra Espiritual. Ese es el título de este mensaje. Restaurarnos en el Espíritu de Dios porque tenemos una guerra. Y esa guerra a veces nosotros o no la queremos escuchar porque nos atemoriza en algo, o no queremos entrar en ella porque todavía no me siento preparado, no quiero tomar ese camino porque porque estoy viendo y quiero estar en este mundo natural. Pero déjenme decirles, amados hermanos, que nuestro Dios, nuestro Señor nos ha llamado para entrar en ese mundo espiritual, para poder tener la vida eterna. La única manera de que nosotros podamos ser salvos, podamos ser sanos, podamos ser santos y podamos tener la vida eterna es conocer a ese Dios más allá de el entendimiento racional que podemos tener, más allá de este mundo natural que vemos, porque la Escritura nos enseña diciendo que no vivimos por lo que vemos en esta tierra, sino que vivimos a través de la fe en esa palabra. Y para estar en la fe en la palabra necesitamos entrar a ese mundo espiritual. Muy bien, sabiendo entonces que hemos venido a un camino
donde el Señor nos ha traído para entrar en ese mundo espiritual, porque tenemos que batallar en ese mundo espiritual, es que este mensaje, esta enseñanza, quiero ahondarla en ese sentido. No es nada del otro mundo, no es nada en la que tenemos que pensar que, para entrar ahí necesito estar tan entendido, ser un doctor en la materia, ser algo especial. Tú y yo hemos sido llamados a este camino para que nuestra vida justamente sea llevadera en ese esquema del mundo espiritual. Y qué bueno es tener el Espíritu Santo. ¿No dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo? Si somos templo del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo hoy está dentro de mí. Mi mente, mi pensamiento, mi corazón, mis sentimientos, todo debe estar alrededor de ello. Y para ello solamente necesitamos dos cosas, y cada día ahondar en ella. Uno, principalmente en la palabra de Dios, leer la palabra, extractar la palabra en una meditación completa. Yo empiezo leyendo, es cierto, pero debo de ahondar con la meditación. ¿Qué es la meditación? No es otra cosa más que un análisis profundo de lo que estoy leyendo. Algo me llama la atención, profundizo más en ella. Entonces voy entrando en el espíritu. Y cuando entro en el espíritu, recién me entono bien con el Señor para poder enfrentar todas las vicisitudes que pueda tener en el mundo terrenal, como también en ese mundo espiritual. Cuando entro en ese mundo espiritual, está segura mi vida, está segura tu vida, está segura la vida de todo aquel que está en Cristo. Y Cristo es el fundamento con la palabra de Dios, porque las escrituras nos hablan única y exclusivamente de la representación que el Padre Celestial le dio a su Hijo, amado nuestro Señor Jesucristo, de todo lo creado y de todo lo que en ello hay. Y como hay una conflagración entre la luz y las tinieblas, entonces a través de Cristo nosotros tenemos victorias. Por eso es que nosotros debemos de tener una restauración completa en todo nuestro ser. Nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Todo nuestro ser. Empezando por el espíritu, luego nuestra alma y luego nuestro ser humano, nuestro cuerpo. Está imbuido, en todo caso, del Espíritu Santo. Y con ello vamos a salir de todo mal, de toda dolencia, de todo problema, de toda ansiedad, de toda depresión, etcétera, etcétera. Entonces, para entrar en ese mundo espiritual, quiero contagiarles a todos, que para enfrentar, para vivir en ese mundo espiritual, que es el deseo de Dios y el deseo nuestro ahora, porque Él ha influenciado nuestra vida con su palabra, tenemos que saber que tenemos que batallar. Y qué bueno es eso, porque nos da vida. Esa batalla nos da vida, amados hermanos. Porque si no tienes batalla, no tienes vida, no tienes razón de ser. Nuestra fe, nuestra creencia. Cristo vino y murió para llenarnos justamente de Él y rescatarnos a través de Él para la vida eterna. Pero esa vida eterna ahora, como le repito, tiene un precio. Y ese precio se llama la capacitación, el entendimiento de lo que realmente es nuestra fe, nuestro credo, lo que creemos de Dios. Por eso dice la fe, tal como lo expresa Hebreos, ¿verdad?
Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. El espíritu no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Si hay presencia de él. Y hay presencia del espíritu de luz, como hay presencia también de ese mundo espiritual de la oscuridad y de las tinieblas. Con esta introducción un poco larga, quiero entrar en el tema. Muy bien, tenemos nosotros en la palabra expresiones de lo que nos dice cómo es estar en este mundo que va un poquito fuera del esquema natural. Y no podemos dejar de ver Efesios. Por ahí empezamos. Efesios en su capítulo 6, a partir del verso 12, nos dice de esta manera las escrituras. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No nos está diciendo la lucha que los hombres tienen aquí en la tierra. Nos está diciendo que hay otra lucha. Hay luchas en la tierra, sí, pero porque hay lucha en los cielos, ¿verdad? Y nosotros hemos venido a tener esa apertura de la palabra para poder entender que la lucha nuestra está arriba. Y lo de arriba ejerce control de lo de abajo, es decir, de lo que pasa aquí en la tierra. Por lo tanto, es mejor conocer cómo es esta lucha espiritual, cómo me puedo capacitar como un guerrero, como un soldado de mi Dios, de mi Jesús, con el Espíritu Santo. Eso es lo que quiero que vayamos entendiendo, amados hermanos. Muy bien, pero también la palabra nos dice en segunda de Corintios, vamos a segunda de Corintios, un ratito, si tienen su Biblia ahí, ¿no? Por favor, véanlo, porque estas enseñanzas deben ser con Biblia en mano para poder nosotros entrar en su presencia. En segunda de Corintios, no primera, en su capítulo 2 y el verso 11, el 10 y el 11 también les voy a leer. Dice de esta manera: y al que vosotros perdonas, yo también perdono. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, dice Pablo, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. El perdón es muy importante entre los unos y los otros. Y aquí viene el verso 11. ¿Por qué es ese perdón? ¿Por qué debemos de tener perdón de unos con otros? Porque dice, para que Satán, ahí ahora entra alguien, entra un personaje oscuro que a muchos de repente le da miedo todavía, aún estando en Cristo. Sin embargo, ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo, que es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra, que hoy está con nosotros. Y Él es el más grande en todo el universo. Y dice, para que Satán no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, sus tretas, sus preparaciones que tiene Él para engatusarnos, para engañarnos, para afligirnos, para tentarnos. En ese esquema de vida estamos nosotros desarrollándonos el día a día. ¿Por qué venimos a la oración temprana? ¿Por qué el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses, orate todo tiempo? ¿Por qué es que es necesario meditar, instruirnos, ser expertos en la palabra de Dios? Por estas cosas, porque hay una guerra, porque hay una maquinación de un mundo espiritual que también nos puede tentar, engañar y llevar
por caminos que no son los verdaderos. Pero si nosotros estamos plantados en la palabra de Dios, siempre vamos a estar en la seguridad de que vamos hacia una victoria completa. Victoria completa en el mundo para la eternidad y victoria completa en tu día a día de vida aquí en esta tierra. Porque Él nos habla de todo lo que tú necesites o yo necesite. Y el mundo lo que necesita. Había un programa hace muchos años acá en Lima de una radio que decía lo que el mundo necesita es amor. Pero evidentemente, cuando no se conoce a Dios, miren, había algo que inquieta al hombre sin Dios. Lo que el mundo necesita es amor. Amén, eso necesitamos, es cierto. Pero él lo ponía en el lado de una música romántica que nos llevaba al cariño, ¿no? A la ternura. Y eso es bueno. Pero lo que el mundo necesita es el amor de Cristo en los corazones de los hombres. En realidad esa es la profundidad de la palabra. Porque cuando hemos venido a esta palabra majestuosa que nos abre los ojos espirituales, entonces recién empezamos a entender que sin Cristo ese mundo realmente no tiene amor y estamos viendo cómo se lleva el mundo, amados hermanos, a trancazos, a la ventaja del más poderoso. El más débil pierde siempre. ¿Y por qué los débiles y los poderosos? Porque no hay equidad en la tierra. ¿Y por qué no hay equidad en todo caso? Porque hay pecado. Amados hermanos, lo que yo he preparado no tiene nada que ver con lo que estoy hablando ahora. Y me da gusto que sea así, porque es el Espíritu que nos lleva a este camino, a esta expresión, a estas palabras. Yo quisiera contagiarlos con el sentir del corazón cuando empezamos a hablar la palabra de Dios. Nos lleva a caminos grandes, poderosos, que nos da seguridad. Esa seguridad, amados hermanos, de la palabra de Dios es la que sana. Nosotros tenemos este grupo que se llama Grupo de Oración Cristiana. Y queremos estar todos fuertes, sanos, salir de nuestra postración, de nuestras dolencias. Y estas expresiones de la palabra son las que sanan. Cuando se clama, se ora, se tiene restauraciones. Yo, al terminar este mensaje, voy a hacer una oración para restaurarnos todos. Porque hay una guía en la oración que nos dice que en ese mundo espiritual, si Él está con nosotros, en este mundo natural, ¿quién estará contra nosotros? ¿Por qué? Porque estará el grande, el poderoso, el eterno con nosotros. Muy bien. Pero también hay otra palabra que me lleva al mundo espiritual, que lo vamos a ver en Primera de Pedro. ¿Podrían todos ir? Les ruego, por favor, que tengamos siempre nuestra biblioteca a mano cuando venimos los domingos a estar con el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque con el Señor cosas grandes y maravillosas suceden. Primera de Pedro, en su capítulo 5, el verso 8, es el verso central del cual nos habla esto, pero yo lo voy a leer desde el verso 6. Miren lo que dice la palabra de Dios y anótenlo esto, por lo menos esto, de Primera de Pedro 5, a partir del 6 hasta el 10 prácticamente. Dice de esta manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué nos pide? Que seamos humildes, que seamos sencillos, que vengamos con la mente abierta y el corazón también abierto para extractar esta palabra en nosotros, que entre en nosotros. Abre tu corazón hoy, amado hermano.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Todos tenemos un tiempo de avance. ¿Qué nos dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Miren, muchos de nosotros estamos ansiosos, afanados. Jesús nos habló de los afanes en la tierra. Pero por nada estéis afanados, nos dice Él. Y aquí nos repite Pedro, pero en otro esquema de cosas. El 8 justamente dice, ¿cómo debemos ser para sanarnos, para estar fortalecidos, para no tener preocupaciones, dificultades en medio de todas estas dificultades que el mundo nos ofrece? Pero para salir adelante, para salir en victoria, para que el diablo no te agarre del cuello y te asfixie. ¿Qué nos dice el verso 8? Sed sobrios y velad. ¿Velad en qué? No poner una velita ahí para estar diciéndole, papito mío, Padre nuestro que estás en los cielos. No, velad quiere decir velad y meditad en la palabra de Dios, la que estás escuchando en estos momentos. Y dice, sed sobrios, tranquilos, velad, porque vuestro adversario, ¿quién? ¿Por qué velamos entonces? Porque tenemos un enemigo, tenemos un adversario, que no es tuyo solamente, ni mío solamente, que es de nuestro Padre Celestial. Ese es el adversario que está contra él y nos agarra a nosotros como instrumentos para criticarnos, porque el Padre tiene amor para nosotros. Y si a nosotros nos ve mal, nos ve caídos, nos ve desahuciados, enfermos, dolidos, el Padre se entristece. Y por eso está diciendo velad, porque vuestro adversario quiere eso. Está como el león rugiente, dice, y anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que tenemos que velar en la palabra de Dios para que el Padre Celestial sea más una realidad en nuestra vida. ¿Qué más dice el verso 9? Al cual resistid firmes en qué? En la fe. Te pregunto, amado hermano, ¿cómo tienes fe? ¿Cómo queremos tener fe nosotros? ¿En quién también queremos tener fe? ¿En nosotros mismos? La palabra de Dios en Romanos nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír en nuestro oído evidentemente entra, pero debe llegar al corazón. Entonces va viniendo esa palabra hasta el corazón, donde se hace un rema, una realidad, esa palabra. Y entonces nosotros empezamos a fortalecernos. Y eso es la sanidad que nos trae la palabra de Dios. Aleluya. Y decía eso, estar firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ese padecimiento que el mundo te trae está en el mundo. Y todos los hombres que vivimos en esta tierra, hombre o mujer, niño, anciano, quien sea, va a estar influenciado por estos problemas y dificultades. Pero ahora viene el verso 10 y mira cómo te levanta y dice, mas el Dios de toda gracia, por gracia tú eres salvo, por gracia ha llegado la palabra a ti, por gracia me ha llegado la palabra también a mí un día en mi vida, por la gracia que tuvo Dios de mirarnos, de vernos que en nuestra aflicción en la que estábamos. Él nos ha traído a este camino. Y si aún todavía tú, amado hermano, o cualquiera de nosotros, o yo mismo, no puedo entenderle bien así a las cosas, entonces voy a tener una religión, voy a tener un algo que me sustente en un momento dado para sacarme de mi temor. Pero no es eso lo que quiere Dios. Dios quiere tenerte entendido, fortalecido. No quiere que seas una persona normal y corriente. Quiere que seas tú un soldado de Cristo, un guerrero. Quiere que seas y no quiere que seas un cualquier soldadito que no está enterado de todo. Quiere que seas
un gran oficial en él, un gran oficial entendido en la guerra espiritual. Para eso nos ha traído y para eso nos da esta palabra. Repito, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, mi alma te alaba. Si estas palabras, hermanos, no te renuevan, no te ensalzan, aún hay frialdad en tu corazón, es necesario que dobles tus rodillas, le pidas perdón a Dios y vengas a Él nuevamente y le digas, Señor, quiero estar vivo para ti. Porque si vivo para ti, vivo para el mundo también, pero para un mundo diferente en el cual estoy viviendo. Por eso Jesús dijo, estos, mis discípulos, los que me diste, están en este mundo, pero ya no son del mundo, porque tienen esta palabra, porque tienen estos principios, porque tienen este esquema de vida. Por eso dicen Jesucristo, porque dice que le llamó a su gloria eterna en Jesucristo, a todos nosotros en Cristo Jesús, estamos en la gloria de Él. Después que hayas padecido, dice, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. ¿Quién? Cristo. Afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y termina con una oración diciendo amén. Que así sean estas cosas en ti, pero en ti, en tu corazón. Despierta, úngete con el aceite del Espíritu. No el aceite solamente del olivo que en la antigüedad representaba al Espíritu. Hoy le tienes al Espíritu Santo contigo, porque el Espíritu Santo es el que te lleva a esa nueva vida grande, poderosa y eterna. Ve, estoy solamente en la introducción de las cosas, de lo que dice la palabra acerca de ese mundo espiritual. Contagiémonos unos a otros, amados hermanos, cuando tengamos que ver la palabra de Dios, hacia dónde nos lleva y con qué es realmente las armas de nuestra milicia. Por eso también el apóstol Pablo decía que las armas de nuestra milicia no es un fusil, no es una metralleta, no es un misil, no es una bomba atómica, no es un buque de guerra, no es un tanque de guerra, no es un F-16 que nos quieren meter los americanos ahora en el Perú. Las armas de nuestra milicia son espirituales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso es lo que el cristiano debe añorar, anhelar, tener, para sentirse realmente soberano en medio de su debilidad, vamos a decir. El apóstol Pablo lo expresaba, eso, cuando decía en medio de mi debilidad como humano, me fortalezco. ¿Pero en qué me fortalezco? Me fortalezco en la palabra de Dios. Me fortalezco en esta palabra que me da vida. Me fortalezco en esta palabra que me santifica. Me fortalezco en esta palabra que me sana de todo mal. Mal interno o mal externo, mal físico o mal del alma. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Transformarnos a nosotros los hombres. De haber sido en el mundo sin Cristo, una persona llena de temores, llena de angustias, de ansiedades, de negatividades, para ser un victorioso. Eso es a lo que nos ha llamado el Señor, a ser un guerrero espiritual para poder, en primera instancia, ser sanos en todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, como bien lo dice Tesalonicenses. Muy bien, así como esto nos indica la palabra y nos da deseos de hablar más de la palabra, es también que nosotros debemos de ver que hay otro ámbito de la guerra espiritual y que nosotros debemos de ir conociendo día a día. Espero que no me gane la hora, y si no voy a parar ahí y continuaré en otro momento, porque lo que hoy este mensaje está trayendo es algo que quiere que tú medites en ella,
pero medita de corazón, medita realmente, no ficticiamente, no por salirnos del paso, amados hermanos. Hay diversidad de ataques satánicos, dice, en el mundo. Uno son los ataques a la iglesia. Nosotros somos aquí iglesia. ¿Quién es iglesia? Es un individuo, sea varón, sea mujer. Ella o él es iglesia. Así le llama la Escritura. Porque somos miembros de un conjunto, de una comunidad especial a la cual nos ha traído Dios. Entonces dice, porque hay una palabra en las Escrituras que nos habla que ni las puertas del Hades prevalecerán. ¿Contra quién? Contra nosotros, contra la iglesia, dice la Escritura. Entonces ni las puertas del Hades van a prevalecer frente a ti, frente a mí. Hay mucha actividad que hacer para ahí, pero ten eso en tu mente, es la conclusión que nos habla la palabra de Dios a través de Jesucristo. Por otro lado, también hay ataques personales del enemigo y que debemos de entenderlo. ¿Cómo es un ataque personal? Un ataque personal es que cuando tú oras algo, amado hermano, cuando tú, mujer, estás orando por tus hijos, por tus nietos, por quien fuera, por tu casa, por tu economía, por lo que fuera, para Dios no hay límites. Pon tu necesidad ahí. Cuando estés orando, el enemigo va a interferir para que tu oración no llegue al Padre Celestial. Ahí tienes un ejemplo de Daniel. Daniel oró, dice, de tal manera, por lo que ya se cumplían los tiempos para salir de ese cautiverio en que estaba. Pero dice que cuando Gabriel le trajo la respuesta, le dijo, Daniel, tu oración había sido ya escuchada desde el momento que tú te postraste y clamaste en gran manera. Ojo, clamó en gran manera. ¿Clamas en gran manera? Te pregunto. Cuando él clamó, el Señor, el Padre Eterno, Cristo, el Espíritu Santo, todos estuvieron atentos y te retrocedieron. Es decir, te mandaron la respuesta. Pero dice que el príncipe de Persia. ¿Quién es el príncipe de Persia? Un principado demoníaco en los aires. Hemos leído en Efesios que nuestra lucha es ahí, ¿verdad? Se opuso a que venga ese mensaje. Ese es un entendimiento espiritual y también racional. Como que alguien trae un mensaje y alguien no le deja ir. Así de sencillo. Pero ya el mensaje estaba de vuelta, pero hay un opositor. Y cuando tú estás en este camino del Señor, en un mundo espiritual, hay oposiciones que te usan a ti, le usan al mundo, y el diablo está en todo ello. Por eso es que tenemos que ir a la profundidad de la palabra en el espíritu, para conocer las maquinaciones, como acabo de leer, de lo que tiene el diablo contra nosotros. Y también hay otra parte en que el diablo ataca nuestra mente. Sí, ahí es donde más el diablo hace mella de cada uno de nosotros. Pensamos cosas negativas. Cuando piensas cosas negativas, sucederá esto. Ahorita está, no quiero decir de moda, pero ahorita está un suceso de movimientos telúricos, ¿verdad? Y sin embargo se está diciendo y se está haciendo alarmas aquí a través de la red, a través del internet, porque hay que estar atentos a los movimientos telúricos. Amados hermanos, eso trae más temor. Además, tú tienes que estar más entendida en la palabra cuando dice que a tu lado caerán 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te tocará. Hemos visto que hay cosas bastante penosas, lo que está pasando en el mundo, en Venezuela, en Colombia, en las Filipinas. Es decir, en el oriente, en el occidente, en cualquier sitio puede haber estas cosas. Pero tú tranquila, no te afanes, no te angusties, porque tú tienes a un Cristo vivo
que te va a mantener, que te va a librar. No por gusto, decía el salmista eso, que a mi lado caerán 1000 y a mi diestra 10.000, pero a mí no me llegará, no me tocará. Es para darte seguridad en el corazón, o en tu mente por lo menos. Mantén ahí, tranquila, porque a mí el Señor me respalda, me protege, está de mi lado. Él me cuida como la mamá o como la gallina, como dice la Escritura, la gallina que cubre a sus polluelos. Así también es nuestro Dios, que nos alimenta y nos sustenta. No es una religión la que tenemos, es una realidad de vida, es un contacto perfecto con nuestro Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, que hoy está contigo, conmigo, para poder mantenernos firmes en todo esto. Y la guerra lo ganaremos, porque cada batalla que se presente está ganada, y la guerra también estará ganada en Cristo Jesús. Miren esos pensamientos oscuros que teníamos, ¿no? En Lucas 4:3, vamos a Lucas a ver qué nos dice Lucas en 4:3. Ahí hay algo que nos puede enseñar bien. ¿Ah? Este es como pasearnos un poquito por la biblioteca. Lucas 4:3 dice: entonces el diablo le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Yo a veces, por jugarme un poco como me gusta hacer con la palabra, digo que le dijo al diablo, pronosticando lo que íbamos a tener aquí en nuestra nación, en el país, en el Perú, en Lima y en todo el Perú. Dile que a esta piedra se convierta. Le dijo el diablo de repente un panetón mota. ¿Se acuerdan del panetón mota que había antes? Un rico pan, ¿verdad? Como inquietándole al mismo Jesús. Esos son los, eso ya es un tipo de acusación que hace el diablo, que si le está desafiando, le está diciendo, como para que él dude. No hay dudas en nosotros, menos en Cristo Jesús, después que estuvo en un ayuno de 40 días con sus 40 noches. Todas estas cosas, amadas hermanas, hermanos, porque aquí creo que hay, no sé si un equilibrio entre los varones y las varonas, pero parece que las varonas siempre son más, aún para las oraciones. Bueno, están dadas para nosotros, para que salgamos de nuestras iniquidades, como se dice. Iniquidades es también cuando nosotros estamos debilitados en la palabra de Dios. Y para obtener esa gracia que Dios nos pueda dar, esa fortaleza que Dios nos pueda dar, tenemos que estar entendidos en todas estas cosas. También tenemos las tentaciones. En Santiago, por ejemplo, en su capítulo 1, en sus versos 12 al 14, nos habla cómo viene la tentación. Ya no voy a ir allá porque estoy viendo que me gana la hora, hermanos. Tengo mucho más para decir, pero hemos empezado también un poco tarde. Y hay vivencias tan grandes que nosotros quisiéramos entender y darle esta gracia que Dios nos ha traído con su palabra. Pero no se olviden que nuestra fortaleza no está en la lectura única y exclusivamente de la palabra, está en la meditación perfecta de la palabra. Solamente así es como vamos a fortalecernos. Y cuando hablo de fortalecernos, no solamente vamos a tener la fortaleza de la salvación, la fortaleza de la sanidad, porque Él te quita tus dudas y tus temores automáticamente cuando empiezas a leer la palabra, a leerla, y aún sin meditarla. Cuando tú leías esto, cuando yo leí esta palabra decía, pero si esta palabra me renueva, pero si esto es lo que necesitaba, pero si esto es como una medicina que me está sanando
todos mis temores, todas mis angustias, mis pesares. Este es un alimento grande. Estaba debilitado, famélico, espiritualmente. Y estoy viendo que esta palabra es poderosa, que me siento fuerte, me siento otro hombre, otra mujer. Eso es el meollo de nuestra fe. Y eso se llama guerra espiritual. Tenemos que guerrear. Guerrear a Satán de su oscuridad y sus tinieblas con la luz de nuestro Señor Jesucristo, desde que llegó a esta tierra. Antes también se guerreaba de otra manera. No vamos a entrar en detalles. Sería materia de otra enseñanza. Pues bien, amados hermanos, me ha ganado la hora. Y qué pena, porque me hubiera gustado seguir. Les iba a decir, prepárense para 3 horas de estudio, de meditación, de predicación. Nos olvidamos del tiempo. Y es cuanto más, ahí está, la oscuridad. Ha estado haciendo sus desbarajustes aquí aún en internet para no entrar más temprano. Y nos ha cortado algo el tiempo. Pero en este poco tiempo hemos vencido a la oscuridad de las tinieblas una vez más, a Satán y sus huestes demoníacas, aquí en este lugar con esta palabra. Permítame terminar con esta pequeña oración, que en realidad no es mía, es una oración que venía al caso con esta enseñanza, pero voy a hacerlo como una oración, amados hermanos. Nos restauramos en Cristo Jesús, nos fortificamos, nos transformamos de ser un hombre natural a un hombre o una mujer espiritual. Por eso oramos de esta manera. Padre mío, Dios Santo, con el aval tuyo, mi Señor y Rey, en tu presencia natural y espiritual, rompo, anulo y rechazo toda sombra espiritual demoníaca de mi presencia. Muchas veces, Señor, los espíritus inmundos están como una sombra alrededor de aquel que le acepta. Fuera en el nombre de Jesús ahora para todo aquel que tiene ese sentir de algo malo sobre su cabeza. Declarando que no tiene lugar en nuestra vida, Señor, más aún en nuestra vida espiritual, porque el Espíritu Santo que está sobre mí es el que llena mi vida. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Dice la palabra. Porque está vencido por la sangre de mi Señor Jesucristo. Aleluya, mi alma te alaba. Él nos hizo libres de todo pecado. Él pagó el precio de tu pecado. Así que ya no le estés dando vuelta a tu pecado, porque Cristo ya te libró, te limpió de ese pecado. Hemos restaurado toda autoridad, Señor, y nuestra identidad en Cristo Jesús ahora. Aleluya. Porque nos identificamos con el poder de la palabra de Dios y en mi Señor Jesucristo. Así tienes que identificarte, con lo que es la palabra, pero puesta en tu corazón, amado hermano. Por eso decimos, Padre mío, reconozco que di lugar al diablo tal vez en algún momento. Abrimos muchas veces puertas, amados hermanos, pero le decimos ahora a Satán, fuera de nuestra vida. Confesamos que muchas veces hacemos mal, es cierto, porque estamos en carne, sangre y hueso. Se debilita nuestra unción cuando damos puertas abiertas, ventanas abiertas al mundo oscuro. Nuestra fuerza espiritual y nuestra autoridad en Cristo, Señor, se debilita. Pero hoy ha sido restaurado en el nombre de Jesús, para ti y para mí, hermano, amados hermanos. Cancelamos todo pacto que nos robó Satán con sus mentiras, porque todo lo que él tiene es mentira, nada más. Así que, Padre mío, yo elevo mi voz aquí a ti para que tú cierres eso. Porque cerramos toda puerta con el enemigo, recuperamos el fuego del Espíritu que hay
en mí, en mi visión profética, en la autoridad del reino invisible que nos ha dado a nosotros las arras de nuestra milicia, es eso, en Cristo Jesús. Y nuestros ojos espirituales hoy van a ser abiertos, si es que confiesas, si es que te profundizas en esta palabra. Danos la oportunidad, Padre, de profundizar eso. Toda sombra oscura es destruida por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Toda sensualidad se va afuera, toda miseria se va afuera, toda influencia oscura de las tinieblas se va afuera y es consumido por el fuego del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Declaramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, si tú has hecho esta oración, si tú has estado atenta a esta oración, síguela, profesa, profundiza y vas a ver que todos tus males, tus dolencias y todo se te va. Y se multiplicarán tus días en esta tierra. Eso es la promesa de nuestro Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.